La enfermera fue despedida por robo y el millonario vio su anillo, el mismo que su hija usaba antes de desaparecer hace 20 años. Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. Camila López, una enfermera humilde y dedicada, atravesaba los pasillos de la imponente mansión Montero con su uniforme impecable, cuidando los últimos detalles de la rutina diaria. Su trabajo era su vida, y cada día, su dedicación la hacía destacarse incluso entre las constantes miradas altivas de Valeria Montero, la hermana menor del poderoso empresario Juan Montero. Sin embargo, esa mañana comenzó diferente. Una atmósfera pesada flotaba en el ambiente, y los empleados parecían evitar cruzar miradas con Camila. El llamado de Valeria no tardó en llegar. Camila fue convocada a la sala principal de la mansión, donde la esperaban Juan, Valeria y un grupo de empleados. El aire era tenso, y los susurros entre los presentes hicieron que su corazón latiera con fuerza. Valeria, con su porte altivo y una sonrisa triunfante, se acercó al centro de la sala sosteniendo un brazalete brillante en la mano. ¿Reconoces esto, Camila?, preguntó con una voz cargada de acusación. No, señora Valeria. Nunca lo había visto antes. Mentira, exclamó Valeria, alzando la voz para que todos pudieran escuchar. Encontramos este brazalete en tu casillero. Es de mi colección personal. ¿Qué clase de persona roba algo así? El mundo de Camila comenzó a tambalearse. Su mirada buscó desesperadamente apoyo entre los empleados que conocía, pero todos desviaban la mirada. Las palabras de Valeria la atravesaron como dagas. Señor Montero, yo jamás haría algo así, dijo con lágrimas en los ojos, girándose hacia Juan. Llevo años trabajando aquí con integridad. Esto es un error. Juan, un hombre marcado por años de frialdad y desconfianza, no dudó en tomar una decisión inmediata. Camila, no hay lugar para ladrones en mi casa. Recoge tus cosas y vete ahora mismo. El rostro de Camila se llenó de desesperación mientras intentaba explicar, pero Juan la interrumpió con un tono cortante. No quiero escuchar más excusas. Si vuelvo a saber algo de ti, no será la policía quien te encuentre. Las lágrimas de Camila eran ahora imparables. Se dio cuenta de que no había forma de defenderse, y con el poco orgullo que le quedaba, recogió sus cosas y se dirigió hacia la puerta principal bajo las miradas de todos. Sin embargo, mientras caminaba, un destello llamó la atención de Juan. El anillo en la mano de Camila brillaba bajo la luz. El tiempo pareció detenerse para él. Ese anillo era idéntico al que había colocado en el dedo de su hija Laura, desaparecida hace más de 20 años. Los recuerdos de su hija regresaron como un torrente. La niña con su sonrisa radiante y el anillo que siempre llevaba, un regalo especial que simbolizaba su amor incondicional. Juan frunció el ceño, observando fijamente el anillo mientras Camila desaparecía por la puerta. Algo en su interior le dijo que debía detenerla, pero la frialdad que lo caracterizaba lo mantuvo inmóvil. Camila caminó por las calles sin rumbo fijo, con las lágrimas nublando su vista. Su corazón estaba roto. Las palabras de Valeria y la humillación sufrida la habían destrozado. Pero lo que más le dolía era que Juan, alguien a quien respetaba profundamente, no creyera en su inocencia. Al llegar a su pequeño departamento, se dejó caer en la cama, sosteniendo el anillo que siempre había llevado consigo. Su madre adoptiva le había dado ese anillo años atrás, asegurándole que era un símbolo de protección. Mientras lo observaba, recordaba las palabras de su madre. Este anillo tiene una historia que algún día entenderás. Es la única conexión que tenemos con tu pasado. Esa noche, mientras intentaba dormir, un golpe en la puerta la sobresaltó. Al abrir, no encontró a nadie, pero en el suelo había una hoja doblada cuidadosamente. La recogió, y su contenido la dejó helada. No es un simple anillo. Si quieres respuestas, observa más de cerca quienes te acusan. Camila miró a su alrededor, sintiendo cómo el miedo y la confusión se apoderaban de ella. ¿Quién había dejado esa nota? ¿Qué querían decir con esas palabras? En la mansión Montero, Juan seguía en su estudio, incapaz de borrar la imagen del anillo de su mente. Sacó una vieja caja de recuerdos y encontró una foto de su hija Laura, con el mismo anillo en su dedo. Juan, con la foto de Laura en la mano, susurra: «Ese anillo no puede ser una coincidencia». El parecido era innegable, y una sospecha comenzó a crecer dentro de él. ¿Quién es realmente esta mujer?, murmuró para sí mismo, decidido a investigar más a fondo. Camila sosteniendo el anillo en la mano mientras mira la nota. Su respiración se acelera y comienza a atar cabos. Esto no es un simple robo. Alguien quiere destruirme. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver este anillo? Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. El pequeño departamento de Camila parecía más vacío que nunca. Sentada en el suelo,
Con el papel misterioso en una mano y el anillo en la otra, la sensación de haber perdido no solo su trabajo, sino también su dignidad, pesaba como una losa sobre su pecho. Durante años, había construido una vida honesta basada en esfuerzo y sacrificio, pero en cuestión de horas todo se había derrumbado. Aunque sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, su mente seguía atrapada en la misma pregunta. ¿Quién dejó esta nota y por qué quieren que investigue a quienes me acusaron? Esto no es solo un ataque, murmuró para sí misma. Es personal. El eco de las palabras de Valeria Montero seguía resonando en su cabeza, mientras intentaba comprender qué interés podía tener la mujer en destruirla de esa manera. ¿Y el anillo? ¿Por qué parecía tan importante? Mientras tanto, en la mansión Montero, Juan no podía apartar la imagen del anillo de su mente. Su oficina, habitualmente un espacio de control y orden, ahora era un caos. Viejos recuerdos se esparcían por su escritorio, dominados por la fotografía de Laura, su hija desaparecida hace 20 años. Esa imagen, junto al anillo que ahora llevaba Camila, había abierto una herida que nunca llegó a sanar. El empresario ordenó a su hombre de confianza, Julián, que investigara a fondo la vida de Camila. «Quiero saberlo todo sobre esa mujer», dijo, con una frialdad que ocultaba el temblor en sus manos. «El anillo que lleva podría cambiarlo todo». En su departamento, Camila repasaba los fragmentos de su pasado. Las palabras de su madre adoptiva resonaban como un eco lejano. «Este anillo siempre te protegerá. Es lo único que tengo para que recuerdes de dónde vienes». Pero nunca le dio más detalles. Ahora, ese objeto se había convertido en el centro de un misterio que la arrastraba a un torbellino de dudas y peligros. Al día siguiente, decidida a no quedarse en la oscuridad, Camila salió en busca de respuestas. Su primer destino fue el mercado cercano, donde Rosa, una antigua empleada de los Montero, trabajaba tras haber sido despedida años atrás. Rosa, sorprendida de verla, se mostró cautelosa al principio, pero accedió a hablar. «Valeria siempre fue cruel, Camila. Si te incriminó, no fue casualidad», le dijo Rosa, bajando la voz. «Una vez escuché a Valeria discutir con un hombre en la mansión. Le gritaba que no mencionara nunca más algo sobre un accidente en una carretera. No entendí entonces, pero siempre supe que había algo oscuro en esa familia». Las palabras de Rosa se grabaron en la mente de Camila. ¿Un accidente en una carretera? Podría estar conectado con el anillo o con la razón de su despido. Al despedirse, Rosa le advirtió: «Ten cuidado, Valeria es muy peligrosa. No hagas nada que pueda provocarla». Mientras Camila caminaba de regreso a su departamento, un hombre desconocido comenzó a seguirla. Su respiración se aceleró al sentir su presencia cada vez más cerca. Al doblar una esquina, él se aproximó lo suficiente para susurrarle: «Deja de hacer preguntas. Esto no te llevará a nada bueno». Antes de que pudiera reaccionar, el hombre desapareció entre la multitud, dejándola temblando. En la mansión Montero, Julián regresó con las primeras piezas de rompecabezas. «Señor Montero, investigué a Camila López. Fue adoptada siendo un bebé, poco después de haber sido encontrada abandonada en una carretera hace 20 años». El corazón de Juan se detuvo un instante. Esa revelación coincidía exactamente con el lugar y la fecha en que Laura desapareció. ¿Podría ser posible? Pero necesitaba pruebas antes de tomar cualquier decisión. «Sigue investigando», ordenó, con el peso de la esperanza mezclado con el miedo. Esa noche, mientras Camila intentaba procesar lo ocurrido, un golpe en la puerta la sobresaltó. Miró por la mirilla, pero no había nadie. Al abrir, encontró un sobre tirado en el suelo. Al abrirlo, su corazón casi se detuvo. Dentro había una fotografía antigua de una niña con un vestido blanco y el mismo anillo que llevaba en su mano. Esa niña no era ella. En la parte trasera de la foto, una frase escrita con tinta descolorida la hizo estremecerse: «El pasado siempre regresa». El miedo y la confusión se apoderaron de ella. ¿Qué significa esto? ¿Quién es esa niña? ¿Y qué tiene que ver conmigo? En su oficina, Juan sostenía una copia de la misma fotografía, con la mirada fija en el rostro de su hija Laura. «Si Camila es mi hija», susurró, «alguien tendrá que pagar por todo lo que nos hicieron». La conexión entre ambos era más profunda de lo que ninguno de ellos podía imaginar. Y mientras Camila apretaba la fotografía contra su pecho, Juan juraba descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. En ese instante, otro golpe en la puerta de Camila interrumpió sus pensamientos. Con el corazón latiendo con fuerza, abrió nuevamente. Esta vez, encontró una pequeña caja junto a una nota: «El próximo paso depende de ti. Ven al parque mañana al atardecer si quieres saber la verdad». En ese momento, dos caminos se estaban uniendo, trazando una línea hacia secretos que cambiarían sus vidas para siempre.
La fotografía en las manos de Camila parecía hablarle en silencio, cargada de un significado que aún no lograba descifrar. Pasó la noche en vela, repasando cada detalle de la imagen: el vestido blanco, los ojos de la niña, el brillo del anillo en su pequeña mano. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué tenía el mismo anillo? Las preguntas se acumulaban como nubes de tormenta en su mente, y la única certeza que tenía era que debía ir al parque, como decía la nota. Al día siguiente, llegó al lugar indicado al atardecer. El parque estaba vacío, salvo por el sonido ocasional de las hojas moviéndose con el viento. Camila se sentó en una banca, mirando a su alrededor con ansiedad. Pasaron minutos que parecían horas hasta que una figura encapuchada se acercó y dejó caer un sobre en sus manos sin decir una palabra. Cuando levantó la vista, el extraño ya había desaparecido. Dentro del sobre había un fragmento de un documento viejo, manchado y roto en los bordes. Era un registro de nacimiento incompleto, pero un nombre resaltaba: Laura Montero. Junto al nombre, una dirección que reconoció de inmediato: la mansión Montero. Camila sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. No podía ignorar más lo evidente. Estaba conectada de alguna forma con esa familia, y ese anillo era la clave. Mientras tanto, en la mansión, Julián entregaba a Juan más detalles de su investigación. Señor Montero, encontré algo en los registros de adopción de Camila López. Fue abandonada en una carretera cercana a su propiedad hace exactamente 20 años. Coincide con la misma noche en que desapareció Laura. Juan apretó los puños, sintiendo como su corazón se aceleraba con una mezcla de esperanza y temor. ¿Estás seguro de esto? Los documentos lo confirman. Pero hay algo más. Julián sacó una pequeña caja con fotografías que logró recuperar de un archivo judicial olvidado. Estas imágenes fueron tomadas la noche del accidente, pero hubo un detalle que nunca fue investigado. El auto en el que viajaba Laura tenía un impacto trasero, como si alguien lo hubiera empujado fuera de la carretera. Juan, paralizado por la rabia, observó las imágenes. Los recuerdos de aquella noche volvían como un torbellino. Los gritos, las sirenas, el caos. Hasta ahora, siempre creyó que la desaparición de Laura había sido un accidente, pero las evidencias comenzaban a señalar otra cosa. Esa misma noche, Camila decidió visitar a Rosa, la antigua empleada de la mansión, con el documento que había recibido. Rosa, encontré esto. ¿Sabes algo sobre este nombre? La mujer miró el fragmento con cautela, y su rostro palideció. Laura Montero, claro que recuerdo ese nombre. Era la hija del señor Juan. Era una niña hermosa, pero desapareció hace años. Dicen que fue un accidente, pero nunca lo creí del todo. ¿Por qué dices eso? Porque Valeria, bueno, digamos que Valeria siempre ha sido peligrosa. Si alguna vez te cruzaste con ella, sabes de lo que es capaz. Yo estaba trabajando esa noche. Hubo discusiones en la mansión antes del accidente. Escuché a Valeria gritar que Laura era un problema y que nunca debió haber nacido. No sé qué pasó después, pero siempre sentí que ella sabía más de lo que decía. Las palabras de Rosa cayeron sobre Camila como un balde de agua helada. No solo confirmaban que Valeria había estado involucrada en algo oscuro, sino que también reforzaban su decisión de buscar justicia. Ahora tenía un nuevo objetivo: desenmascarar a Valeria. Por otro lado, Juan comenzó a unir las piezas del rompecabezas. Si Camila era realmente su hija, ¿cómo había terminado en manos de otra familia? Y lo más inquietante, ¿quién estaba detrás del supuesto accidente? Decidió enfrentar a Valeria en privado. Valeria, necesito que me digas la verdad sobre la noche en que Laura desapareció, exigió Juan con un tono que hacía temblar las paredes. Valeria fingió sorpresa, llevando una mano a su pecho. ¿Por qué estás sacando eso ahora? ¿Fue un accidente, Juan? Hemos pasado años tratando de seguir adelante. Deja de mentir, Valeria. Tengo pruebas de que esa noche algo más ocurrió. ¿Qué hiciste? Valeria, sintiéndose acorralada, trató de desviar la conversación. ¿Qué estás insinuando? Yo también sufrí por Laura. ¿Cómo puedes pensar que? Porque siempre fuiste celosa de todo lo que no podías controlar, interrumpió Juan, perdiendo la paciencia. Si descubro que tuviste algo que ver, no voy a perdonarte. Esa confrontación dejó a Valeria tambaleante. Sabía que Juan estaba demasiado cerca de la verdad, y debía actuar rápido para protegerse. Esa misma noche, Valeria contactó a un viejo aliado, alguien que podía ayudarla a deshacerse de Camila antes de que todo se saliera de control. Mientras tanto, Camila regresó a su pequeño departamento, agotada pero determinada. Extendió sobre la mesa todos los papeles y pistas que tenía: el fragmento del registro de nacimiento, la fotografía de la niña con el anillo y las palabras de Rosa resonando en su cabeza. Cada vez se sentía más conectada a esa familia,
pero también más expuesta. De repente, un golpe fuerte en la puerta la sacó de sus pensamientos. Camila se levantó lentamente, con el corazón latiendo a toda velocidad. Al abrir, no había nadie, pero en el suelo encontró una pequeña caja. Dentro había un llavero con las iniciales LM y una nota que decía: "El pasado no se puede ocultar para siempre". Camila sintió que su vida estaba más cerca de una verdad peligrosa, pero no podía retroceder ahora. En algún lugar, alguien estaba jugando con ella, y solo había una forma de ganar: descubrir todo antes de que lo hicieran ellos. En la mansión, Juan miraba el anillo en la foto de Laura, convencido de que Camila era su hija. No podía esperar más. Al día siguiente, ordenaría una prueba de ADN para confirmarlo. Por primera vez en años, sintió algo que había creído perdido: esperanza. Mientras las sombras de la noche envolvían la ciudad, Juan y Camila avanzaban hacia una confrontación inevitable con su pasado, cada uno cargando una mezcla de dolor, sospechas y la certeza de que el destino los había puesto en el mismo camino por una razón. Camila amaneció con la sensación de que el peso del mundo estaba sobre sus hombros. Cada paso que daba parecía llevarla más cerca de una verdad que apenas podía imaginar, pero también a un peligro que la acechaba en silencio. El anillo en su dedo, el fragmento del registro de nacimiento y las palabras de Rosa martillaban su mente, formando un rompecabezas incompleto que necesitaba resolver. Decidida, tomó los documentos que tenía y volvió al parque donde había recibido la fotografía, esperando encontrar más respuestas. Mientras tanto, en la mansión, Juan repasaba las pruebas que Julián le había entregado la noche anterior. La coincidencia entre los tiempos y la ubicación de Camila cuando fue encontrada hacía imposible ignorar la posibilidad de que ella pudiera ser Laura. Su mente lo arrastraba a recuerdos de la niña que había perdido, sus risas, los abrazos y el día en que todo cambió. Pero su corazón también estaba lleno de dudas. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si Camila no era quien pensaba que era? Más aún, si Valeria había estado involucrada, ¿qué tan lejos habría llegado para ocultar sus actos? Juan decidió buscar respuestas de la única persona que podía conocer los detalles de esa noche: Valeria. Al encontrarla en el comedor de la mansión, la confrontó sin rodeos. «Necesito que me hables sobre lo que ocurrió la noche en que Laura desapareció», dijo con voz firme, dejando la taza de café en la mesa. «¿Sabes algo, Valeria? Y ya no voy a tolerar tus mentiras». Valeria lo miró con una mezcla de sorpresa y desdén. «¿Por qué insistes en atormentarte con algo que no puedes cambiar, Juan? ¿Fue un accidente? Nada más». «Deja de fingir», replicó él, golpeando la mesa con fuerza. «Tengo pruebas de que esa noche algo más ocurrió. Alguien empujó el auto de Laura. Si estás involucrada, no voy a detenerme hasta descubrirlo». «¿Pruebas? ¿Qué pruebas? Ahora crees en teorías absurdas de conspiración». Valeria intentó mantener la compostura, pero su voz traicionó una pizca de nerviosismo. «Esto no es una teoría. Es un hecho. Si tienes algo que decirme, este es el momento, Valeria. Porque si descubro que ocultaste algo, no tendré piedad». Valeria dejó escapar una risa fría, pero sus ojos mostraban inquietud. «Haz lo que quieras, Juan. Pero te advierto, revolver el pasado solo traerá más dolor. No encontrarás lo que estás buscando». Juan la observó detenidamente, notando cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza. Aunque no lo admitiera, estaba escondiendo algo, y su instinto le decía que estaba cerca de descubrirlo. Por su parte, Camila caminaba por la ciudad, buscando alguna pista adicional sobre los fragmentos de información que tenía. Llegó al parque, pero esta vez estaba desierto. Sentada en la misma banca, intentó organizar sus pensamientos. La conexión entre el anillo, el registro de nacimiento y la fotografía de la niña se hacía más evidente, pero necesitaba pruebas concretas. Decidió visitar el lugar donde Rosa había mencionado que Valeria solía reunirse con personas sospechosas en el pasado: un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. El almacén, oscuro y polvoriento, parecía un lugar sacado de una pesadilla. Camila avanzó con cautela, iluminando el camino con la linterna de su teléfono. En una de las oficinas traseras, encontró un cajón lleno de documentos antiguos. Entre ellos, un recibo que llevaba el nombre Laura Montero y una fecha que coincidía con el día de su adopción. El descubrimiento hizo que su corazón se acelerara. Era otra pieza del rompecabezas, pero antes de que pudiera revisarla con detalle, escuchó pasos acercándose. Se escondió rápidamente detrás de una pila de cajas y vio como dos hombres entraban al lugar, hablando en voz baja. «Valeria dijo que nos deshagamos de todo esto. No podemos dejar rastros», dijo uno de ellos mientras comenzaba a revisar los documentos. Camila contuvo la respiración, tratando de no hacer ruido. En ese momento, entendió que estaba en mucho más peligro del que había imaginado.
Los hombres comenzaron a quemar los papeles en un pequeño barril. Camila aprovechó un descuido para salir de su escondite y escapar por la puerta trasera, llevándose el recibo que había encontrado. Al llegar a su departamento, se desplomó en el suelo, temblando por la adrenalina. Sabía que no podía enfrentar esto sola. Esa noche, Juan recibió una llamada de Julián. «Señor Montero, tengo algo que necesita ver. Es un informe médico relacionado con Camila y hay una coincidencia importante con el caso de su hija». «¿Qué tipo de coincidencia?», preguntó Juan, aunque ya sentía en el fondo de su corazón lo que Julián estaba a punto de decirle. «El grupo sanguíneo es idéntico al de Laura, y hay otros detalles que coinciden. Necesitamos una prueba de ADN para confirmarlo, pero todo apunta a que Camila es su hija». Juan se quedó en silencio, dejando que las palabras se asentaran en su mente. Durante años, había soñado con este momento, pero nunca imaginó que llegaría de esta forma. Al día siguiente, Camila recibió una invitación inesperada. Un hombre llegó a su puerta con un sobre, diciéndole que el señor Montero quería verla en la mansión. Aunque dudó al principio, decidió aceptar. Era hora de enfrentar a esa familia y exigir respuestas. Cuando llegó a la mansión, Juan la recibió en su despacho. «Gracias por venir, Camila. Hay algo que necesitamos discutir. Si tiene que ver con la acusación falsa de robo, no tengo nada más que decir. Sé que Valeria estaba detrás de todo», dijo Camila, con la voz firme. «Esto no es sobre el brazalete», respondió Juan, observándola con intensidad. «Y sobre mi hija desaparecida». Camila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué está diciendo?». Juan sacó la foto de Laura y la colocó sobre la mesa. «Necesitamos respuestas, Camila. Creo que tú eres Laura, y quiero que hagamos una prueba para confirmarlo». La sorpresa y la confusión se mezclaron en el rostro de Camila. Durante toda su vida había buscado respuestas sobre su origen, pero jamás imaginó que estarían relacionadas con una familia tan poderosa y peligrosa. Mientras procesaba la revelación, Valeria apareció en la puerta del despacho, con el rostro lleno de furia. «¿Qué estás haciendo, Juan? ¿De verdad crees que esta impostora es Laura?». «Estás siendo ingenuo», dijo Valeria, con la voz cargada de veneno. «Valeria, si tienes algo que confesar, este es el momento. Porque si estás mintiendo, no voy a perdonarte», respondió Juan, con una calma peligrosa. El ambiente en la habitación se volvió tenso, mientras las piezas del pasado comenzaban a encajar. Camila, Juan y Valeria estaban al borde de una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Camila sintió que el aire en la habitación del despacho se hacía más denso con cada segundo que pasaba. Las palabras de Juan aún resonaban en su cabeza. «Creo que eres mi hija». Había pasado su vida buscando respuestas sobre su origen, pero jamás imaginó que estaría frente a alguien que afirmara ser su padre. Sin embargo, las emociones encontradas no lograban apagar la desconfianza que sentía hacia él y su familia. «¿Qué está intentando hacer conmigo? Si esto es algún tipo de estrategia para justificar lo que me hicieron, no va a funcionar», dijo Camila, clavando la mirada en Juan. «No estoy jugando, Camila», respondió él con un tono grave. «Tengo pruebas de que tu pasado está directamente conectado con esta familia, y voy a confirmarlo. Esto no se trata de justificar nada, sino de descubrir la verdad». Antes de que Camila pudiera responder, Valeria irrumpió en la sala con una furia contenida. «¿Qué demonios estás haciendo, Juan? ¿De verdad crees que esta cualquiera puede ser Laura? No puedo creer que estés cayendo en su trampa». Camila se levantó de su silla con los puños apretados. «No estoy buscando que me acepten. Lo único que quiero es la verdad. Pero, viendo cómo reacciona, parece que usted tiene mucho más que esconder». «No sabes de lo que estás hablando», gritó Valeria, avanzando hacia ella con intenciones claras de intimidarla. Pero Juan se interpuso entre ambas, sosteniendo a su hermana por los hombros. «Basta, Valeria», dijo con voz firme. «Si no tienes nada que temer, entonces no te importará que sigamos investigando». Valeria retrocedió con un destello de pánico en los ojos. Se dio la vuelta rápidamente, pero no antes de murmurar: «Te estás metiendo en algo que no vas a poder controlar, Juan». Esa noche, mientras la mansión Montero parecía sumida en un silencio engañoso, Julián llegó con las pruebas que confirmaban las sospechas de Juan. «Señor Montero, tengo los resultados de la prueba de ADN», dijo mientras dejaba un sobre el escritorio. Juan lo abrió con manos temblorosas. Las palabras en el documento eran claras: Camila era Laura. La sangre que llevaba era la de su hija perdida. Juan apretó los ojos, conteniendo una mezcla de emociones que oscilaban entre el alivio, la culpa y la ira. «Esto lo cambia todo», murmuró, mirando el anillo de su hija en la fotografía que aún conservaba en su escritorio. Por otro lado, Camila intentaba procesar todo lo que estaba ocurriendo.
Al llegar a su pequeño departamento, encontró un sobre deslizado bajo la puerta. Dentro había una nota breve pero contundente. Deja de buscar si quieres mantenerte con vida. La amenaza era directa y clara, pero en lugar de intimidarla, encendió en ella una determinación renovada. Sabía que Valeria era el corazón de toda esta intriga, y no descansaría hasta exponerla. Al día siguiente, Juan tomó la decisión de confrontar a Valeria de manera directa. La encontró en la sala principal de la mansión, rodeada de los lujos que siempre había usado como escudo. Valeria, ya no puedo seguir ignorando lo que está frente a mis ojos. Quiero la verdad sobre lo que pasó con Laura. Y la quiero ahora. Ella fingió desinterés, acomodando los adornos en la chimenea. ¿Sigues con esa obsesión? Juan, ya es suficiente. Laura está muerta. Siempre lo ha estado. No mientas más, gritó él, golpeando la mesa más cercana. Los resultados del ADN de Camila están aquí. Y quiero saber qué hiciste para esconderlo todos estos años. El rostro de Valeria palideció al escuchar esas palabras. Trató de responder, pero su voz se quebró. Finalmente, tras unos momentos de tenso silencio, dejó escapar una confesión que parecía arrancarle el alma. Sí, lo hice, admitió con los ojos llenos de furia. Fui yo quien orquestó todo. Laura siempre fue una amenaza para todo lo que construimos juntos. Siempre te importó más ella que tu familia, que yo. Tenía que apartarla. Las palabras golpearon a Juan como un martillo. No podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo pudiste? Era solo una niña. Mi hija. Nuestra familia. ¿Nuestra familia? Valeria lo interrumpió con un grito cargado de frustración. Todo lo que hicimos, todo lo que tenemos, era nuestro. Laura solo iba a arruinarlo todo. En medio de la discusión, Julián irrumpió en la sala con una nueva revelación. Señor Montero, tengo un testigo que asegura haber trabajado para Valeria durante la desaparición de Laura. Está listo para hablar con las autoridades. Valeria intentó salir de la habitación, pero Juan bloqueó su camino. No vas a ir a ninguna parte. Ahora tendrás que enfrentar las consecuencias de todo lo que hiciste. Camila llegó a la mansión poco después, llamada por un mensaje de Julián. Al entrar, se encontró con Valeria, ahora acorralada, tratando de defenderse con mentiras que nadie creía. Juan se acercó a Camila, con una mirada mezcla de arrepentimiento y amor. Lo siento por todo. Te prometo que haremos esto bien. Nadie volverá a lastimarte. Valeria fue llevada por las autoridades poco después, mientras gritaba que todo era una conspiración en su contra. Camila, aunque aún procesando todo lo que había pasado, finalmente sintió que se abría una puerta hacia una nueva vida. Una vida en la que podría encontrar la verdad, pero sobre todo, paz. El silencio en la mansión Montero se rompió con el sonido de los pasos decididos de Juan al entrar en la sala principal, donde Camila esperaba, inquieta, tras recibir su llamada. La tensión en el ambiente era palpable. Valeria estaba sentada en uno de los sofás, con el rostro pálido pero aún con esa altanería que siempre la caracterizaba. Juan, con un sobre en la mano, se colocó en medio de la habitación, mirando a su hermana con una frialdad que jamás había mostrado antes. «Es el momento de acabar con esto», dijo Juan, colocando el sobre en la mesa. «No tienes escapatoria, Valeria. Sé todo lo que hiciste». Valeria alzó la barbilla, fingiendo indiferencia. «¿De qué estás hablando ahora? Tu obsesión está destruyéndote, Juan. Nada de lo que digas puede cambiar lo que ya sabes. Laura desapareció, y esta mujer», señaló a Camila con desdén, «no es más que una oportunista». «Cállate, Valeria», respondió Juan con un tono firme y lleno de rabia contenida. «Los resultados del ADN no mienten. Camila es Laura, mi hija, y tú la apartaste de mí. Arruinaste su vida, mi vida. Nos destrozaste a todos por tu maldita codicia». Camila observaba la escena en silencio, intentando procesar lo que estaba escuchando. Su respiración era pesada, pero no apartaba la mirada de Valeria, que por primera vez parecía acorralada. «¿Y qué si lo hice?», dijo Valeria de repente, su voz cargada de resentimiento. «Todo lo que hice fue para proteger esta familia. Laura era una amenaza para nosotros, para todo lo que construimos. Tú siempre la preferiste, siempre pusiste a esa niña por encima de mí. No iba a permitirlo». Juan apretó los puños. «¿Y por eso destruiste su vida? ¿Por eso dejaste que creciera sola, creyendo que no tenía a nadie? ¿Por eso nos condenaste a ambos a vivir con este dolor durante tantos años?» Valeria se levantó de su asiento, intentando recuperar el control de la situación. «Yo no la dejé sola. La entregué a una familia que la cuidaría. Todo lo que hice fue para evitar que arruinara lo que habíamos logrado». «¿Y quién te dio el derecho de decidir sobre su vida?», gritó Camila, alzando la voz por primera vez. «Tú no tenías ese derecho.
Me robaste todo. Mi familia, mi identidad. Me condenaste a vivir con un vacío que no entendía, mientras tú disfrutabas de lujos y poder. Valeria se giró hacia ella con una sonrisa amarga. No sabes nada de lo que significa proteger a una familia. Yo hice lo necesario. Tú nunca debiste regresar. Juan tomó una carpeta de la mesa y la abrió, mostrando documentos que Valeria nunca pensó que saldrían a la luz. Aquí están las pruebas de tus crímenes, Valeria. Declaraciones de testigos, transferencias bancarias que demuestran cómo pagaste para deshacerte de Laura. Todo. No puedes escapar de esto. El rostro de Valeria se contrajo en una mezcla de furia y miedo. ¿De verdad vas a destruir a tu propia hermana por alguien que ni siquiera recuerdas como hija? ¿Vas a sacrificarme por una extraña? No es una extraña. Es mi hija, respondió Juan con firmeza. Y no voy a permitir que sigas dañando a quienes amo. Esta es tu caída, Valeria. Y tú misma la provocaste. En ese momento, las puertas de la mansión se abrieron, y varios oficiales de policía entraron, liderados por Julián. Valeria retrocedió un paso, comprendiendo que no había escapatoria. Esto es un error. No tienen pruebas reales, intentó decir, pero su voz temblaba, delatando su miedo. Las pruebas son más que suficientes, dijo Julián, colocando una mano en el hombro de Valeria. Tienes derecho a guardar silencio, pero todo lo que digas será usado en tu contra. Mientras los oficiales la llevaban hacia la salida, Valeria giró la cabeza hacia Juan y Camila. Esto no termina aquí. Ninguno de ustedes estará a salvo cuando salga de esto. Esto no es el final. Camila observó cómo la mujer que había arruinado su vida era escoltada fuera de la mansión. Aunque la justicia parecía haber llegado, el vacío dentro de ella seguía siendo profundo. Juan se acercó a ella con cautela, temiendo que lo rechazara. Lo siento, hija, dijo en un susurro. Sé que ninguna disculpa puede reparar todo el daño que te causaron. Pero quiero que sepas que haré todo lo posible para demostrarte que puedes confiar en mí. No quiero perderte otra vez. Camila respiró hondo, sintiendo el peso de todas las emociones que la asfixiaban. No sé si puedo perdonarte tan fácilmente, pero no quiero vivir con este rencor para siempre. Tal vez, algún día podamos empezar de nuevo. Juan confirmó, aceptando su respuesta con humildad. Eso es todo lo que puedo pedir. Más tarde, mientras Camila salía de la mansión, sintió una ligera brisa en su rostro. Miró el anillo en su dedo, el mismo que había desencadenado todo este caos, y lo sostuvo con fuerza. Este ya no era solo un símbolo de un pasado roto, sino de un futuro que empezaba a construirse. En el horizonte, el amanecer iluminaba la ciudad, prometiendo un nuevo comienzo. Camila sabía que aún quedaban heridas por sanar, pero por primera vez en años, sentía esperanza. Juan la observó desde la entrada de la mansión, con la certeza de que ambos estaban listos para escribir un nuevo capítulo, uno en el que el amor y la verdad finalmente prevalecieran. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.